yo os animo a que emprendáis. Además, me parece que toda la parte de futuro la tenéis vosotros con el emprendimiento, porque las multinacionales y las grandes empresas pues van agotando el modelo. También podéis empezar en una empresa multinacional y empezar a intraemprender, que es toda la parte también que voy a contar de innovación y intraemprendimiento en portfolios de marcas. Si en algún momento no me entendéis, me decís y así sigo. Y bueno, pues un poco cómo trabajamos nosotros. También luego os cuento el caso. Me han pedido que dé un poquito de contexto y luego os cuento el caso de Kodak para que se entienda mejor. Bueno, pues como la innovación y la transformación digital es muy importante en la resolución de business case y luego ver un poco qué es lo que pasó con Kodak. Bueno, pues las metodologías para trabajar en emprendimiento y sobre todo, ya que sois también universitarios, pues ver un poco cómo empezar, que nos suene a chino todo lo de emprender. Siempre entender los negocios, los business case como una analogía de los dilemas del mundo de empresa, o sea, trabajar mucho el caso que estéis trabajando con los profesores como si fuera vuestro propio emprendimiento o intraemprendimiento, si es intraemprender en algo que ya exista. Percibir el mundo de la empresa como un elemento complejo y que no es lineal. Nosotros decimos VUCA, que es volátil, uncertainable. El mundo ahora ya no es como antes. Con toda la parte digital, pues hay muchísima oscilación y una propuesta de valor que antes, no sé si propuesta de valor me entendéis, vale, una propuesta de valor que antes pues estaba basada en, por ejemplo, simplemente televisión, por ejemplo, ahora ya con Netflix nadie ve tele, solo vemos series, con lo cual la publicidad ahí, o sea, todas las marcas, el modelo ha cambiado muchísimo y es completamente diferente. Entonces, percibir el mundo de la empresa como algo que son altibajos y que nunca te puedes relajar, más siendo de marketing y de empresa, tienes que estar entendiendo todas las partes políticas, PESTE le llamamos, políticas económica, social, tecnológica, ecológica, legal. Y en emprendimiento es muy importante también la parte legal, porque podemos llegar a tener grandes empresas, pero la parte legal, si no cumplimos con algo, pues cierran. Practicar el desarrollo de un proceso para la solución de retos. Bueno, creo que esto es lo que estáis haciendo, practicar en proceso y en equipo para retos, porque practicar mucho en el caso del emprendimiento es lo que va a ayudar a hacer la excelencia porque vas a tener la experiencia. Bueno, pues un poco como los business case ayudan, yo os cuento un poco todo lo que también hacemos nosotros. La simulación es completamente reales para hacer frente a problemas y a dilemas y que seáis también voces críticas, porque es muy importante que tengáis un criterio, un pensamiento crítico, tanto a nivel financiero como a nivel innovación, brainstorming, think tank. Muchas veces las ideas más locas son las ideas que tienen más sentido y otras veces pues las ideas demasiado locas financieramente no tienen tanto sentido, con lo cual pues tampoco puede ser, ¿no? Bueno, como recomiendo también que trabajéis, aunque no sé vuestros profesores cómo, cómo lo tienen, ¿no? Y tampoco es que son casos que nosotros trabajamos en emprendimiento y llegamos a trabajar emprendimientos reales, pues dar respuesta a problemas, eso siempre va a tener, siempre va a ser aplicaciones, .com, o sea, tiendas online, siempre, ahora mismo hay mercado y siempre va a tener un sentido el dar respuesta a dilemas planteados. Los retos, problemas o decisiones a tomar, esto es muy importante, que si hay que tomar decisiones no se dejen para el día siguiente y el equipo se reúna y trabajéis y seáis críticos con vosotros mismos y también que hay una parte más financiera y otra quizá más ideóloga o más brainstorming y alcanzar conclusiones que sean consistentes y definir un plan de acción. Muchas veces en las culturas corporativas, en la misión, visión, valores, en la dirección estratégica, no vais a estar de acuerdo. Los que somos más de creatividad, más de innovación, más de riesgo, chocamos a veces mucho con los financieros porque nos atan más en corto con las ideas caras o con los presupuestos y ahí tenéis que generar un equilibrio entre todos. Bueno, pues un poco problema, decisión, evaluación. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Poneros en lugar de, bueno, yo os propongo
ponernos en el lugar de un directivo que toma decisiones, en el caso de que queráis trabajar en algo o que ya estéis emprendiendo, o sea, tenéis que creéroslo y generar esa toma de decisiones, también la empatía. Es muy importante que tengáis empatía con lo que va a querer vuestro público, generar buyer personas, customer journeys, saber exactamente qué alianzas con proveedores podéis llegar a generar. eh, mm, bueno, pues con qué colaboradores estáis dispuestos o podéis trabajar. Por ejemplo, en el caso de viajes o en el caso, esta mañana veíamos un caso de unas chicas que son de zona cafetal y tenían sus familiares café y querían seguir, no era tanto un emprendimiento, pero sí era una digitalización, un proceso, una nueva creación de modelo de negocio. Pues bueno, el que generéis alianza estratégica y tengáis poder de negociación con los principales guide tours o con los principales prescriptores que os puedan ayudar también a que ese soporte de gasto tenga un nuevo sentido, un nuevo emprendimiento dentro de lo que es el café y con públicos más jóvenes, rejuvenecer públicos, trabajar en la zona cafetera o en la zona, creo que en la zona volcanes, no estoy segura, ¿eh? Que llevo muy poco tiempo, pero creo que también he visto que hay tours y bueno, el enoturismo, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Esto sería un poco esta parte de la empatía, las tomas de decisiones, el equivocarte y levantarte. Esto es muy lógico del emprendedor, no pasa nada. Nos levantamos. Eso sí, hay que tener en cuenta los gastos financieros de cada bache y de cada momento de levantarse, entender y considerar el contexto en el que se desarrolla el caso. No es lo mismo el producto, no es lo mismo productos más locales, que hablaba también con otros emprendedores esta mañana de .com, o sea, de marketplace, tiendas online, y me decía, mi ventaja competitiva es que soy local y el comercio de proximidad se ve muy bien en Costa Rica. Pues es verdad, pero me decía, pero ¿cómo hago para diversificar producto y estar en otros países, sobre todo en España, que tenemos un mercado común en cuanto hablamos todos el mismo idioma, ¿no? Entonces, bueno, pues ojo a esto porque lo que en un país puede ser tu ventaja competitiva, en otro no. Recopilar información, bueno, y aquí siempre pongo lo del PESTEL y el microentorno, las herramientas de macroentorno y las de microentorno. Las de macro, que sabéis que son ver bien si a nivel político puedes, a nivel político, económico, social, tecnológico, qué economía tienes, social, tecnológico, ecológico y legal. El legal es muy importante porque yo en España he visto cerrar muchísimas startups porque no cumplen con la parte legal. Y es algo que el emprendedor quizá tiene que, bueno, vosotros estáis más en negocio, quizá también dais derecho, ¿no? Pero hay muy poco de derecho digital, incluido en España hay poquísimo, sobre todo en la universidad ahí tenemos una carencia. Y muchas veces tampoco sabemos exactamente las regulaciones, la ley, y cierran un negocio que va fenomenal. Vamos, tengo un compañero con el que trabajé muchos años de zapatos, sobre todo había unos muy femeninos, tacón, que vendían en Nueva York a tope, era una plata, y en Dubái, y incumplimos una ley en Dubái y nos iba fenomenal y no hubo forma y tuvimos que solamente vender en Nueva York y con eso el negocio no se sostuvo. Con lo cual ahí, ojo también a esa parte. Y luego, bueno, pues las condiciones políticas marcan, las condiciones económicas de las que vayáis a partir también mandan, condiciones financieras. La parte social es muy importante que la tengáis en cuenta, porque si sociológicamente no sabemos consumos, no sabemos tamaños meta, tamaños de mercado, también es verdad que es más complicado. El tomar las decisiones correctas, que luego el caso de Kodak es cortito, pero os cuento, fue que no supo innovar en un momento, no supieron tomar decisiones a nivel sociológico dentro de la propia empresa. No entendieron el nuevo mercado que llegaba, los directivos que eran más tradicionales y la propia transformación de personas se comió la transformación digital de esta empresa. Entonces, bueno, aquí también las herramientas de microentorno que son importantes, sabéis que son más las buyer persona, los customer journeys, el benchmark. Hay que saber si estamos compitiendo con un mercado que ya es muy potente en lo que queramos lanzar o no. A lo mejor somos únicos y exclusivos y en el caso de que esté atomizado y no sea océano azul de ninguna de las maneras,
pues si es un océano muy rojo, a lo mejor, o sea, que está muy saturado, igual no. Pero en el caso de que sea posible, saber también qué ventajas competitivas son las que tienes que trabajar, porque puedes explotar tus propias fortalezas, pero sabiendo también qué oportunidades tienes y las debilidades intentar minimizar. Entonces, bueno, un poco pues benchmark con quién compites, en qué es buena tu competencia, en qué puedes ser bueno tú. Siempre hay algo en lo que podemos ser mejor y tratar de explotarlo. Esta mañana con este chico me decía, intentando encontrar todo lo que se podía eh, dentro de su producto, mm, además de lo local, me decía que tenía una, digo, ¿y qué tal la red de transportes? ¿Llegas antes que Temu? Porque competía mucho con Temu y con AliExpress decía, llego infinitamente antes. Digo, pues esa es una ventaja que tienes que explotar. Bueno, acotar el reto, problema o decisión a tomar. Aquí también es muy importante pues, que las decisiones que vayáis a tomar o el problema que vayáis a resolver lo tengáis muy claro, porque dentro de las que nosotros llamamos Lean Startup, pues hay un montón de oportunidades, pero si empiezas a no identificar, pues nos vamos por otro camino. Y bueno, pues presentar el dilema y el por qué, que es un poco todo esto, ¿no? Que os estaba antes contando, protagonista, pues evaluar desde la perspectiva del dilema y entender bien el reto que tenéis, el contexto, que es muy importante, que sepáis el que viene determinado y por el cuándo. Entonces, yo casi diría que es una de lo más importante, lo que tenéis, el que viene determinado y todos los cambios que puedan suceder, porque aquí hay proyectos que han sido súper futuristas y no han encajado en la época porque el público objetivo no estaba preparado. O sea, por ejemplo, pagar simplemente las pasarelas de pago. Muchas veces tenemos el producto, tenemos la financiación, tenemos la idea, es bueno y de repente llega hasta carrito y porque van a comprar en un país que es mucho más lejos y no existe la confianza en la marca o la credibilidad, pues directamente en, en propuesta de valor, por muy buena que sea, no tienes el éxito. Bueno, seguramente se encuentra en diferentes situaciones. ¿Cuál es la principal? Y aquí yo digo siempre cuál le quita el sueño al protagonista, ¿no? ¿Cuál es la que os quita el sueño? El que no hay dinero, el que no hay suficientes recursos, el que la idea no es del todo buena, el que no estamos acotando suficientemente el problema, el que no conocemos bien eh, nuestras oportunidades en el mercado, aunque conocemos nuestras fortalezas, no estamos explotando debidamente las fortalezas. Bueno, pues buscar también la información relevante para ese problema o para ese dilema, ¿no? Que sería un poco eso, pues teníamos, esta mañana hemos sacado un montón de conclusiones, pero de las claras era, soy producto local, producto de cercanía, eh, mm, empatizo ya con mi público y ese público me puede hacer mejor en cuanto a, ya en marketing, en prescripciones y opiniones y en notoriedad y en aparecer primero, ¿no? Y en la parte de pues Amazon, por ejemplo, en España en un principio tenía un fallo enorme dentro de su cadena de valor. Tenía muy buena explotación de propuesta de valor, nos gustaba muchísimo a todos, teníamos las compras en casa súper rápido y súper bien, pero había un problema que no acababa de encajar y es que como estaba basado en autónomos, su sistema de distribución, nos llegaban las cajas mal, no eran tan preocupados los autónomos de que la caja te llegara bien, em, de que el regalo fuera regalo, y esto acabó cuando empezó a tener su propia red de distribuidores o empezaba a premiar a los autónomos que trabajaran mejor en el reparto o llegaban tarde, no llegaban en el momento, con lo cual te hacías una compra para un regalo y te llegaba al día siguiente, pues no, ya no me sirve. Entonces, bueno, que tengáis en cuenta que la información relevante para el problema también tenéis que tenerla en los Startup Model en general. Bueno, el contexto, marco y foco, el análisis y un poco las conclusiones que son importantes para el plan de acción. El contexto, pues el análisis permite entender la situación real, dónde están todas las piezas del puzzle que tienen que encajar. O sea, es muy importante que el emprendedor sea un director general, entre comillas, de su propio, que luego se va a apoyar y va a pedir al de marketing lo que tiene que hacer a la persona de informática en el caso de toda la parte que os digo de inventarios, stocks, pasarelas de pago, o sea, todo lo que sea ya más concreto
vais a tener vuestros especialistas, pero dentro de una empresa pequeña, ¿eh? Pero en principio vosotros tenéis que tener prácticamente toda la pieza del puzzle y todas las ideas para ir generando. Se trata de entender dentro del contexto y del marco, pensar e ir viendo todas las casuísticas e incluso los problemas que podemos llegar a tener. ¿Qué pasa si decido lo de Dubái, no? Pues es que nosotros no medimos el riesgo de que en Dubái había otras leyes diferentes en caso de zapatos de mujeres, que los tacones o los zapatos más alegres o menos, pues no encajaban mucho y se vendían fenomenal, pero luego había una ley pues que prohibía temas muy específicos, ¿no? Y no tuvimos en cuenta porque desconocíamos. El fallo ahí fue que desconocíamos el mercado de Dubái y probablemente nuestra persona, nuestro abogado debería haber sido alguien de allí, no alguien de España o alguien occidental en el sentido de Estados Unidos, ¿no? Que son leyes más parecidas. Bueno, pues delimitar, o sea, poner foco. Hay que ver un poco aquí la parte de las relaciones de las partes, porque aquí también sí que es verdad que ya os digo que muchas veces el problema es más pues la credibilidad de la marca o la marca es súper puntera, como en el caso de Kodak, la que no triunfó, ¿no? Porque siempre se cuentan casos de estudio de los best case study, pero no de los que no. Bueno, pues en el caso de pues, el foco, poner el foco en la credibilidad de la marca, a veces también hay que digitalizar. Si la cúpula directiva no lo ve, tienes que ser capaz. En el caso de Kodak, fue más un cambio, ¿no? Que hundió a todo un negocio, más que un emprendimiento como tal, pero bueno, fue un emprendimiento digital que no se ejercitó, que no se llevó a cabo. Entonces, hay veces que la cúpula directiva no lo acaba de ver. Yo en mi caso, por ejemplo, con otro producto que intraemprendimos, más que emprender, pero bueno, en la universidad fue con la parte de los grados de marketing digital, emprendimiento e innovación, que siempre me decían, pero ¿por qué? Si no necesitamos esto, si ya tenemos el grado de marketing y el grado de empresa. Y yo me empeñaba, no, no, pero es que aquí hay muchísimo que dar en digital pero no tenemos profesores, no hay recursos. Tampoco tenemos, ahora mismo está ya cerrado los cuatrimestres, los 3Q4, y no tenemos ya presupuesto. Estamos ya en el último cuatrimestre. Bueno, pues decidimos lanzar un plan de estudios digital, decidimos presentarlo al ministerio, nos lo aprobó, decidimos hacer 4 jornadas de puertas abiertas, vinieron alumnos, salió un grupo de 37. Bueno, pues fenomenal, ¿no? A partir de ahí, esa carrera tiene casi 60 personas. Es verdad que nos cuesta porque en un principio no teníamos prácticamente profesores, todos eran mucho más, eran menos digitales. La cúpula directiva no acababa de entender el por qué la necesidad de un grado en el que no teníamos prácticamente profesores, porque cuesta también traer profesores que sepan más de online, porque apenas había digital en ese momento, en el 2015, 2014. Bueno, la credibilidad de la marca, de la universidad, se va a perder si seguimos haciendo experimentos con lo digital. Pero no, al final arrancas, vas viendo las necesidades, que eso también es importante, ir viéndolas sobre la marcha, pero ir trabajándolos, o sea, el ir, pues necesitamos un profesor de analítica de datos. Pues que no tenemos, ¿quién es el mejor el más experto, ¿no? Entonces, bueno, pues ir trabajando toda esta parte, que luego también os voy a invitar a que justo todo esto lo vamos a contar. Mi parte es más innovación en marketing como y propuesta de valor como esta, pero en el show de Málaga del DES, que creo que se puede retransmitir en streaming, o sea que igual os puedo también pasar, son 2 o 3 días, y es un show a nivel mundial que se hace en Málaga, casi voy todos los años. Hay emprendimiento, hay digital marketing y hay innovación, emprendimiento, marketing, por si queréis, para que no se me olvide. Entonces, bueno, pues un poco toda esta parte y luego con la que voy a ir contando. Bueno, pues las hipótesis, el análisis, las alternativas, pues las hipótesis, un poco el intento de explicar la situación basado en el conjunto de hechos que pueden ser contratados. Ahora os cuento esto. Además del desarrollo de hipótesis, aterriza el proceso. Cuando tú haces un pensamiento divergente con tu equipo, con los que vayáis a emprender o con los socios, aquí supongo que tenéis equipo para trabajo, eh, mm, tampoco es bueno el conformismo, o sea, no es bueno que todos estén de acuerdo, hay que llegar a un acuerdo,
pero a veces también está bien el pensamiento divergente. Algunos piensen diferente a otros, porque eso es lo que va a aterrizar después una mejor propuesta de valor única y el poder ir trabajando en innovar, ¿no? Y en mejorarla. El análisis del proceso, pues fragmentación de todo lo que componen las partes, porque así también se va a ir viendo la parte financiera, no es viable lo que quieres hacer, es una idea demasiado big, demasiado grande, o no, es una idea muy básica, no vamos a tener ninguna diferenciación en mercado, o esta idea bien, pero se puede potenciar o se puede... bueno, eso es importante también, que haya unos brainstormings, unos think tank, que trabajéis y que analicéis también lo que decíamos antes, cada una de las partes del puzzle. Y antes de concluir o desarrollar el plan de acción, es fundamental considerar que otras alternativas se están eliminando de la solución, porque es verdad que muchas veces eh, accionamos los planes porque queremos ver cómo se va implementando en mercado y a veces hay problemas. O sea, esta mañana es que hemos hablado mucho de varios casos, ¿no? Pero este del online y bueno, luego también había otro caso que querían hacer, pero son unas plataformas financieras o aplicaciones que a lo mejor primero hay que concienciar, que están fenomenal pensadas para planificación familiar y ahorro familiar y personal, pero que tienes que ver si ese mercado está concienciado y realmente eso le va a servir para algo antes de lanzar una aplicación, incluso hacer alguna prueba en beta, ¿no? Entonces, antes de invertir y antes de gastar dinero. Entonces, bueno, aquí un poco ya el caso Kodak, no son correctas o erróneas las conclusiones, si buenas o malas. Lo importante es tener una argumentación sólida de lo que tenemos que aprender y lo que no. Lo que no, pues es importante saberlo. Lo que sí, es importante guardarlo para nuevas propuestas. No todas las propuestas te sirven los mismos aprendizajes. O sea, los learnings son diferentes en función de los tiempos, de los marcos legales, de los marcos. Ahora mismo está súper de moda la parte ecológica y la sostenibilidad, pues probablemente de hecho, tengo el caso Kodak y luego tengo otro de destilados que se apoya en la sostenibilidad y está triunfando brutal porque lo ha aprovechado dentro de su pestel como una moda y la parte ecológica, bueno, pues está explotando esa ventaja competitiva. Entonces, pero lo que te sirve en una época no te sirve en otra. Pues si hay un cambio de gobierno ahora y estuve hace poco en China, hace 2, 3 semanas, pues todos los coches eran eléctricos. Ahora en Madrid está súper de moda. Pero si cambia el gobierno y no apuesta tanto por los eléctricos, como el caso, por ejemplo, de Alemania, que están diciendo que entonces se carga toda la industria, pues a lo mejor la ventaja competitiva más ecológica, sostenible. Entonces, bueno, que no todos los casos son igual. Y bueno, ¿por qué un líder mundial como Kodak desaparece? Es muy cortito, pero tiene mucho que ver y también por dejaros a vosotros espacio, porque en las otras clases hemos hablado tanto que se nos han ido a 2 horas y media. Este lo he simplificado un poco más, pero tiene que ver con todo lo anterior. ¿Por qué un líder mundial como Kodak desaparece? Bueno, pues dominó la industria fotográfica durante muchísimo tiempo y el no saber digitalizar o no estar de acuerdo, sobre todo su cúpula directiva, lo veían como algo muy futurista, no lo acababan de ver claro, el por qué si les funcionaban las cámaras y funcionaban desde hacía muchísimos años y eran líderes en su share de mercado y en su share of voice, share of market, o sea, en la cuota de mercado y en la cuota de voz, en la cuota de influencia, como marca principal, pues no entendían el por qué tenían que adoptar lo digital y fue un poco lo que le llevó bueno, un poco no, fue lo que le llevó a la bancarrota, ¿no? Se fundó en el 88, se construyó, ¿conocéis todo? Es una marca más generación antigua y como justo cayó en debacle completamente, bueno, pues como una competencia de Canon en cámaras sí, pues una competencia, pero es que le abrió el mercado completamente a la competencia, porque no fue capaz de innovar en propuesta de valor y no fue capaz de generar un emprendimiento digital. Entonces, bueno, pues los avances como la película a color, las cámaras automáticas, la estrategia súper sólida en inversión, explotación, en diversificación, en edificios, en todos los recursos físicos, expansión, diversificación, internacionalización de mercados.
era brutal y preferían seguir trabajando en esa estrategia más robusta en cuanto a recursos y en cuanto a destinarlos a esto que trabajar una innovación en su propuesta de valor nueva, donde no veían clara la ventaja competitiva. Es verdad que a nivel financiero muchas veces para innovar tienes que arriesgar y te puede costar el puesto, porque cuando eres startup pura y dura, te cuesta tu propio puesto, pero cuando estás en una empresa y estás generando un nuevo negocio, que también nos lo van a pedir, pues te puede costar el puesto, que te digan, has invertido unos recursos, o has trabajado bien, pero no has calibrado que los recursos eran mayores, teníamos un presupuesto para internacionalización, teníamos un presupuesto para... Y bueno, pues a veces las estrategias cuando son muy sólidas, crees que son consistentes, robustas y no quieres cambiarlas. Entonces, bueno, los errores estratégicos básicamente que analizamos dentro del caso de Kodak, pues fue la resistencia al cambio, la falta de iniciativa estratégica, sobre todo de la cúpula de dirección, el no riesgo financiero, el no invertir en un mercado desconocido, que esto también es muy propio, que a veces por desconocimiento del digital no quieres invertir y tampoco quieres capacitar a un equipo bueno, pues la decisión permitió que competidores como Sony, la competencia Canon y Nikon ganaran cuota de mercado y ganaran cuota de influencia, cuota de voz, mientras se aferraba al modelo tradicional. Con lo cual, bueno, al final intentas mantener negocios en vez de invertir o trabajar más en el nuevo y acabas perdiendo todo el share a nivel competitivo. Cuando no tienes ni cuota de influencia, que es toda la parte del share of voice, sobre todo ahora en digital se mide mucho en influencia, no tanto reputación, porque la reputación es otra cosa, pero bueno, en popularidad no tienes conocimiento no hay, nadie conoce tu mercado y luego tampoco tienes ventas, pues definitivamente complicado. Entonces, bueno, la incapacidad de innovar y la disrupción digital, a pesar de haber desarrollado la primera cámara digital en el 75, o sea, imaginaros, de las primeras cámaras fue Kodak. Por encima de Nikon en ventas y por encima de Canon, no sé si de Sony. Bueno, pues la empresa no invirtió y por miedo a canibalizar su negocio de ventas de películas, tenía miedo a canibalizar dentro de las dos divisiones fuertes de la empresa, de la casa, de Kodak, el estar quitando presupuesto a una para ponerle peso a la otra. Y al final el no tomar la decisión, que es verdad que es un riesgo, pero bueno, no tomar la decisión, la falta de visión, se suele decir, visión estratégica, no adaptarte a los cambios tras haber dominado la industria, pues fue lo que les llevó al declive. Entonces, bueno, esta es la presentación para que no se hiciera muy larga de metodologías que nosotros trabajamos en resolución de casos en innovación en propuestas de valor. Sí, y transformación digital, sobre todo a la hora de trabajar en puntos con, o sea, en marketplace, en emprendimiento o intraemprendimiento dentro de alguna empresa o que ya exista o que queráis empezar a trabajar. Y, y hay preguntas, ¿no? Por lo que veo. Sí. Por aquí, si tienen preguntas, las pueden hacer por el chat. Con Nokia, efectivamente. Nokia en nuestro mercado Nokia también yo además estuve trabajando en ese momento en marcas de telefonía. Nokia, al menos en Europa y en España, era el rey de los teléfonos, el que más vendía. Y efectivamente Nokia no generó innovación dentro de su portfolio de marca.
Y yo creo que Motorola también le pasó, fue el primer móvil que inició, yo creo que con un teléfono enorme, de los únicos que prácticamente existían a nivel, mm, ¿cómo se dice? A nivel... ¿eh? Sí, sí, pero a nivel, o sea, que el único móvil que incluso nos llevamos a Marruecos cuando bajábamos, no se podía llevar otro inalámbrico, me refería. Y, y sí, bueno, Siemens también, LG, es que ha habido ahí en tecnología, sí, las BlackBerry, efectivamente. En tecnología es innovar o morir. O sea, rápido, es un sector que va muy rápido y o innovas y tomas las decisiones acertadas, que es un poco por lo que quería también que vierais las metodologías para que veáis que, aunque supongo que dais ya metodología aquí, pero bueno, la metodología que trabajamos en Madrid en innovación, en propuestas de valor, eh, es un poco más esta, ¿no? Un mix entre marketing, entre también Lean Startup, metodologías Agile, alianzas con proveedores, al ser muy flexible. Y en el caso de Kodak, creo que todo esto, o sea, yo creo que hubo una falta de visión estratégica por parte de la dirección, que a veces tienes que destinar recursos cuando dos unidades de negocio, dos divisiones te van fenomenal. Mides mucho los riesgos de una siguiente sin tener eh, seguro tu mercado meta, tus públicos objetivos y lo que está haciendo la competencia. Entonces, antes de arriesgar e innovar, pues no lo haces y a veces eh, cuesta caro. Pero bueno, también hay veces que innovando. Nosotros estamos ahora con un proyecto de intraemprendimiento muy de innovación, que es un college dentro de la universidad, que es un college como americano. Y nos está costando mucho porque, de hecho, el primer año costó en alumnos, en número de alumnos, número de matrículas, porque al final el mercado español es muy diferente, no es un mercado. Y luego el mercado de 18 años, al público objetivo al que te diriges, los padres lo compran encantados. Dicen, un college americano, trabajan todos juntos independientemente, eliges una carrera en 7, o sea, 7 carreras. El primer año tenemos 18 grupos y van todos juntos. Business Analytics, Marketing, empresa, derecho, pero claro, das un montón de fundamentos, que es un poco lo del PESTEL, que hay gente que no le interesa. A los míos, a los de marketing derecho, me dicen, es un rollo porque no damos nada de derecho digital. Entonces, bueno, los padres, que es un público objetivo, te compra y están encantados, porque claro, trabajas con los que ya trabajamos a nivel internacional y en marketing, tienes que estar constantemente pidiendo a un informático que te ayude con una pasarela de pago, con unos inventarios no vendidos o con un estocaje que se ha quedado ahí. O sea, te relacionas con personas diferentes o al de paid media, al de pagos, que hagamos publicidad porque hay un stock grande y no estás vendiendo. Pero quiero decir que sabemos relacionarnos con equipos multidisciplinares, pero cuando llegas a la universidad con 18, lo que te apetece es ir con tu equipo, trabajar con ese equipo, consolidar equipo y no estar con gente cambiando de aula, que en primer cuatrimestre estás con compañeros que hay gente que le gusta, ¿no? Entonces, siempre, bueno, pues cuesta. O yo creo que la universidad, yo no podía acceder a la universidad privada por situaciones económicas propias. Entonces siempre opté por educaciones públicas, tanto mi educación primaria, lo que aquí se le llama la escuela, luego el colegio, lo que para ustedes sería la ESO y luego el instituto, el instituto y el bachillerato. El colegio que para nosotros son 5 o 6 años, se saca ese colegio en un técnico, como fue mi caso, y luego, pues la universidad, no, en este caso yo, ahora que estoy diciendo, me remito un poco a que hubiera pasado si mi familia hubiera tenido la potestad de pagarme una universidad, tal vez decidiera dónde iba a ir yo. Mi familia estaba muy negada por el tema de la deficiencia visual a que yo saliera de Cartago. De hecho, quería que estudiara o en el TEC o, bueno, que estudiara en la universidad primero porque ya había sacado un técnico
Y luego, cuando ya comencé a meter cabeza que quería hacer examen para una universidad pública, bueno, mira, ahí está el TEC, a 500 metros, pues claro, yo no dije a nadie que yo iba a hacer el examen de los R, me levanté en tierra, decidí que podía hacer el examen de los R, finalmente entré, y pensaron que era en la sede que está allá en Paraíso, yo sé que usted no se ubica acá, pero donde yo vivo es la provincia de Cartago, y hay cerca hay uno de los cantores, pues Paraíso, y Paraíso está muy cerca donde yo vivo, entonces en Paraíso hay una sede de la universidad que se estudia esta misma carrera y bueno, claro que yo iba a ir ahí. Pero claro, mis experiencias, mis perspectivas como consumidor del bien de la universidad, que en este caso era como el consumidor del servicio, no eran las mismas de las de los shoppers que hubieran sido perfectamente mi mamá o familia si hubieran tenido que comprar, si hubieran tenido el poder adquisitivo, tal vez ellos hubieran emitido por mí una UAM que tiene sede en Cartago, una UCA que tiene sede en Cartago, una Santa Lucía que tiene sede en Cartago. Y creo que esta es un poco la magia en el marketing que usted lo decía el lunes, saber cuáles son las narrativas de cada uno para, desde el emprendimiento, saber qué historia contar tanto el shopper para el consumer para que ambos tengan el mismo mensaje. Sí, la parte de omnicanal dentro del marketing, claro, el que todo el mundo entienda el mismo mensaje. Pero bueno, siempre tenéis va a haber públicos objetivos distintos. Al final, también esta mañana comentábamos que, no sé si también el lunes, que al final en TikTok, por ejemplo, ahora es una red social eh, que a partir de, en España era hasta hace muy poco, prácticamente eran menores, es que no habían menores de edad. Vigilados, tutelados por los padres, pero todos los que tenían móvil ya con 13, 14 años, pues claro, a las marcas no les interesaba trabajar en TikTok porque no tenían un poder adquisitivo como para poder comprar. Eran prescriptores, mamá, cómprame las natillas, cómprame los yogures, cómprame los chocolates, pero no eran decisores. Ahí también es muy importante que sepáis a quién os dirigís porque habrá grupos de prescriptores, grupos de decisores y eso te cambia mucho también el éxito o el fracaso del producto. O sea, en nuestro caso nos compran los padres. En el caso que os decía, tengo más casos de emprendimiento, pero en el caso de intraemprendimiento el lanzar college, pues nos compran muchos padres. Una cosa es lo que siempre decimos, ¿no? Una cosa es lo que se dice y otra lo que sucede. Lo que se dice, maravilloso. Lo que sucede es con la implementación del producto. Y ahí también os recomiendo que hagáis prototipados siempre, porque es importante probarlo antes. Esta mañana hablábamos con este chico que quiere lanzar una aplicación financiera. Le decía, ¿tienes forma de lanzar un beta, de hacer pruebas en mercados distintos? Porque claro, no es lo mismo concienciar en un mercado que nosotros somos súper gastones en España, ni siquiera nos viene muy bien planificarnos a nivel familiar y financiero, pero a veces dices, buah, si lo que voy a ahorrar son 300 euros al año, $200, y me tengo que quitar de no sé cuántas cenas, no me compensa. Pero claro, esto en Alemania a lo mejor es distinto. Con 300 dólares al año euros, pues te vas pagando tu hipoteca, se sale menos, el clima es distinto. Entonces, bueno, tenéis que trabajar mucho lo que decíamos antes de todas las aristas, todas las piezas del puzzle y ser capaces de verlas como visionarios más directores generales, pero también lanzaros, porque si no, nunca hacemos nada. El otro día venía con el rector hablando del rector de mi universidad, hablando en el avión y decía que yo soy bastante arriesgada, pero como también me he pegado buenas tortas, ya soy más tradicional. Y me decía, me parece increíble lo que me estás diciendo. Y dice, ¿que no lo quieres hacer? Digo, no. Y digo, nos va muy bien. Y pensaba en Kodak. Y digo, nos va muy bien, no quiero hacer esto. Y me decía, no, yo a veces le digo, cuando me preguntan, ¿no? ¿Cómo va tu core business? Y le digo, muy bien, 17 grupos de alumnos, esto, lo otro, voy a innovar en esto. Y entonces y dice, ¿va bien entonces? Digo, sí. Y dice, ¿pero no quieres hablar? Y yo a veces le digo, no news, good news. Y entonces el otro día me dice, no risks, no win. Así que empiezan a innovar otra vez. Yo decía otra vez, tengo que volver a salir del confort para ponerme a trabajar en cosas que no veo de momento tan claras, ¿no? Entonces, bueno, también vais a pasar por ciclos vosotros. Eso también los momentos vitales marcan mucho. Cuando tienes un momento vital en marketing en general, muy movidos, ¿no? Muy dinámicos, somos muy de hacer cosas. Pero también vais a tener épocas en las que si os va muy bien y el negocio está estable, y encima llegan los financieros, que vosotros mismos seréis también financieros por la carrera que habéis elegido, pero te recortan todo y te dicen no a todo. No, no se puede gastar. Carlos, que es financiero, ¿no?
A mí siempre me cortan las alas los de finanzas. Hace poco recibí un mail igual. Raquel, estás gastando demasiado en los programas de certificaciones para tus alumnos de herramientas de Salesforce y Power BI. Y digo, es que el dato es importante para seguir generando negocio. Y estoy recogiendo datos para diseño de estrategia. Estás gastando mucho, me decían. Entonces, bueno, ya, no sé, lanzaros, pero también con cabeza. Y eso, segmentando bien, como comenta el compañero, eh, analizando bien lo que no ha funcionado, lo que sí ha funcionado como aprendizajes, learnings, pues volver a trabajar lo que no siempre te va a funcionar no siempre te va a funcionar en el siguiente negocio. Es que se me ocurren muchas cosas. Tuvimos también una empresa de zapatillas, mi hermana y yo, como una zapatilla de esparto, como allí llueve menos o llovía menos, ahora está lloviendo más en España, como de esparto, era como una especie de zapato, nosotros le llamamos bailarina, no sé si aquí es, sí, también bailarina, pero con la suela de esparto y con personalizadas, con unos lazos, era un e-commerce puro y duro. Con unos lazos así muy chulos podías personalizar. Empezamos con un lanzamiento para mujeres o sea, prescriptoras que compraran también a sus hijas. Empezamos con algo muy pequeño porque las dos teníamos trabajos en multinacional y tampoco podíamos hacer demasiado, dedicarnos a esto. Y, y teníamos bueno, como un sastre, por llamarlo de alguna manera, en La Rioja, que hacía un señor francés. ¿eh? Que nos hacía unos diseños brutales, la calidad era buenísima y no era tan caro por salir fuera de Madrid en las producciones. Y llegó un momento que tuvimos las dos al ser de marketing, teníamos posibilidades también en las ferias de mostrar producto y lo vio una influencer, dos influencers, una más de mi edad, otra más joven, una es modelo, una es Miss España y otra Paula Echevarría, aquí no sé si es muy conocida o poco. Era mujer, es actriz, es mujer de un cantante, ahora es mujer de un futbolista. Entonces, bueno, es muy conocida y es de unos 40 y la otra esta más 35 y la otra más 45, 50. Entonces tuvimos la suerte de que las gustaron mucho las zapatillas en la feria, participar también en eventos externos. Y nos dijeron que si podían encargarlas pues para las niñas con pececitos de colores de no sé qué, limonchelo con no sé, bueno, tienen unas cintas, ¿no? Así como hacia arriba, te las puedes ajustar aquí, más arriba y personalizar. Y claro, cuando nos dijeron eso dijimos, sí, sí, claro que podéis comprarlas. No os preocupéis, os las enviamos cuando elijáis y se las regalamos porque dijimos, no les podemos cobrar a estas dos en concreto, que son influencer. Les dijimos, bueno, les llegaron, cuidamos mucho el packaging, también tenemos como bueno, es como lo de los hoteles que se cuelgan las puertas. Esto era, no me acuerdo cuál era el insight que teníamos, el claim, pero era como algo como vivir la vida con tranquilidad y caminar mejor, ¿no? Algo así, no recuerdo. Esto fue hace ya 2 años, tres cerramos. Em, y bueno, nos dijeron que si no cobrábamos, que de ninguna de las maneras, que lo que tenían que dejar producto en redes. Bueno, fue brutal. Dijimos, vale, pero no estamos tan seguros que queramos que nos dejéis en redes sociales. Era como una campaña de influencer gratis. Entonces, no estábamos tan seguras porque ni teníamos tanta producción ni podíamos abarcar tanto. O sea, dijimos, vamos a morir literalmente de éxito. O sea, a morir, vamos a morir porque cuando empecemos a tener pedido, no tenemos, somos dos personas, trabajamos en multinacional, no tenemos tanta. Entonces, bueno, sí que es verdad que tuvimos muchísimos pedidos hasta, yo sé, ahí estarán de apellido, hay una tienda vasca de zapatos, ahí estarán, que son primos nuestros y algunos otros nos dijeron que querían comprar todo lo que tuviéramos y distribuir en físico, en sus canales, en zapaterías muy localizadas en el norte de España, en zonas muy concretas. Y ahí ya decidimos que ni hacíamos nada con proveedores, porque era como un poco un hobby, entretenimiento del emprendedor, ¿no? Dijimos, "Bueno, vamos a hacer esto, pero para divertirnos, que ya que trabajamos y el dinero lo ganamos
principalmente. Vamos. Y se dispararon mucho las ventas. Este señor francés, que era sastre casero en su taller, no daba abasto y tampoco queríamos empezar. Teníamos la solución de empezar a trabajar con fábricas más grandes, pero ahí perdíamos beneficios, los precios medios tenían que subir y la calidad iba a bajar, que justo hasta ahora era lo que no queríamos. Entonces, bueno, al final acabamos dejando el e-commerce y trabajando cada una en lo que estamos, mi hermana en lo suyo y yo en lo mío en marketing. Pero sí que es verdad que también eso, si tenéis ideas y hacéis las cosas bien y queréis incluso, ya no digo internacionalizar, sino vender mucho más, por ejemplo, en todo Centroamérica, también tenéis que tener los recursos, las plataformas, el sastre, que en nuestro caso era una propuesta de valor brutal, porque era el que nos hacía todo sin que fuera en grandes, o sea, stocks muy pequeños para no ir repetidas, también las mujeres allí, que a nadie le guste repetido, eh, pues que tenía que cambiar todo el modelo de negocio, entonces no nos acabamos de animar. Pero que tenéis que tener recursos, pero también tenéis que tener, o sea, recursos, tenéis que tener la idea clara hacia dónde queréis crecer y siempre a algo hay que renunciar. O pierdes calidad o pierdes margen de beneficio. Dime. Nada, nada. No, al revés, al revés. No, al revés. Y yo encantada. Si además hoy la presentación ha sido un poco más corta que otros días, porque como sé que vamos con la hora pegada, en unas pongo más día, pues en otras pongo menos, en otras cuento más. Una web. Es una web que tiene un propósito estudiantil, es decir, plantea lo que plantea es, aquí nosotros tenemos música en la universidad, no sé si usted lo ha visto varias veces, un bus interno que viaja por toda la universidad y pasa a Sabanilla, que es el final de la universidad, el campus 3. Y este chico lo que hizo fue una aplicación en la que se formulan los horarios, pueden checar los horarios, revisarlos. Bueno. Siempre fue como un hobby, como ustedes con los zapatos, digamos. Quiero sé hacer algo, en este caso, viene el sistema, entonces quiero aprovechar algo que sé que me gusta y a ponerlo al servicio estudiantil, pero poco a poco le han venido llegando no solo propuestas, sino ideas a él mismo de cómo puede comercializar esa aplicación. Y se le vino a la mente como la idea de anuncios, de colocar en la aplicación, de poner emprendimiento, de tal vez anuncios de algunos emprendimientos o algunas cosas. Entonces, ¿de qué forma podría tal vez orientarse? Porque siento que es un tema muy estudiantil y él quiere sacarle provecho a eso. Creo que realmente, en mi opinión, esa página lo que puede hacer es realmente su carta de presentación para que venda sus servicios como ingeniero en sistemas. Pero si quiere realmente monetizar esa página o sacarle provecho a esa página, tal vez qué debería de hacer. Y eso es un poco también, aprovechando la pregunta de una vez para que no hacerle más, perdón, No, no, al revés, estoy encantada. un poco en el sentido de cómo nos atrevemos a emprender cuando estamos seguros de el propio Festival, la primera semana, que hablábamos un poco de ustedes decían de quiénes quieren emprender, y muchos decíamos, es que, por ejemplo, los que venimos de hogares de escasos recursos, tal vez, o de recursos medios, queremos más bien estabilidad, comenzar a tener un sueldo fijo, una cierta estabilidad para tener cierta soltura y cierta libertad. Entonces, claro, empezar a emprender, deberíamos tener trabajo fijo y luego pues, y empezar a emprender de forma alterna y de forma que eso no nos limite nuestro trabajo, que es nuestra fuente principal de ingresos, porque yo siento que está un poquito romantizado el discurso de tienes que aprender, tienes el agua y ya, pero no solo tirarse al agua, hay que gastar plata, hay que gastar recursos, hay que gastar tiempo y a someterse a una incertidumbre que las personas que tenemos ansiedad y distintos trastornos más nos soportamos mucho. Entonces, sí, esas son como las dos preguntas que quise unir, Raquel, perdón por la wifi. Bueno, empiezo por la segunda, porque esta es muy común y en España ocurre lo mismo, que dentro de los grados de emprendimiento cuesta muchísimo sacar emprendedores. Y de hecho yo ya tengo dos o tres que los voy a invitar a que den clases como profesores, porque creo que también ahí pueden ayudar mucho a implementar y a implantar la semilla en vosotros.
pero efectivamente tengo un par de alumnos que están ahí levantando startup en México, en Bogotá ahora está con una ahí, ya le tengo que decir que venga a Costa Rica, pero sí es verdad que esa característica es muy común en general en todos los jóvenes, sobre todo porque una vez que te gradúas, lo que quieres es seguridad y trabajar en algo que tengas tus ingresos y por fin puedas empezar a gastar sin tener que depender de la economía familiar. No sé, yo ahí es que soy muy de animaros a hacerlo. También es verdad que quizás sea mejor entonces empezar, a lo mejor ahí Percy me dice que no, que él es más emprendedor. Eh, es que los emprendedores sí que lo lleváis todo mucho más. Yo soy emprendedora, pero creo que en eso, como empecé trabajando en multinacional, es que es algo que es una resiliencia la que se lleva en el emprendedor y sobre todo una capacidad de resolver y de ver un muro y saltarlo, que eso a mí, vamos, yo en esas competencias además blandas que no te las enseña nadie, son tuyas innatas, las admiro mucho. Pero el que no sea emprendedor así, pues yo creo, a mí me ha funcionado muy bien la parte de intraemprendimiento, o sea, también de la charla, ¿no? Del qué funciona, qué no funciona y el trabajar. Pero bueno, aún así vas a tener que generar negocio a otro, con lo cual también no es un emprendimiento como tal, pero es un intraemprendimiento. O sea, al final, en marketing y en empresa te pagan por lo que generas, desafortunada o afortunadamente. Entonces, puedes empezar ahí y empezar a eh, coquetear con tus proyectitos de la mano de alguien que sepa, ¿no? Como vuestro profesor, pues empezar a trabajar en algo, ¿no? O empezar a tener no sé, aplicaciones web, algo más chiquitito que no llega a ser empresa, e ir animándote, ir viendo sobre todo learnings y, o sea, aprendizajes y lo que no te funciona, que eso yo creo que lo aprendes con experiencias, que eso por más que se intente enseñar en las universidades es difícil, porque eso los palos te los da la vida, no te los... Mm. el espacio. Una, quería que nos expliques, porque yo creo que no está claro con lo que utilizan que son que eso sea los rojos y los azules. Ah, sí. Yo creo que no todo. Ah, vale. Es que antes hablaba con alguien de Océanos Rojos, que era alumno, y lo contaba y digo, No familiarizado con eso. no sé qué es. No estaba bien. Esto son estadísticas mundiales del se llama Global Venga. Statistics. Son, sí conocen. Bueno, estas son estadísticas en todas las universidades, cierto y tres años, de cómo está el sentimiento emprendedor en estudiantes de medicina. No necesariamente de negocios, sino de negocios. Esto viene de la Universidad de Oxford, los cuales Oxford está afiliado. Puede usar el micrófono. El micrófono. Y sacamos una encuesta todos los años. Todas las universidades tienen por país, por ejemplo, cómo están las universidades teniendo incluyendo. El GES hace lo mismo, pero la competencia, el GES es europeo. Es una universidad de Santa Ana, Escuela de Negocios de Santa Ana. Cualquiera de los dos mide lo mismo. Lo interesante es que cuando se mide el sentimiento por región, Latinoamérica, en estudiantes universitarios de toda Latinoamérica, puntúan más alto siempre que los europeos. Siempre. Por otra palabra, hay más espíritu emprendedor en Latinoamérica que ¿verdad? Estoy de acuerdo, sí, Por sí. esto, por eso. Lo otro que tuve una experiencia, en una persona que me invitaron a una embajada una vez, se acercó en una exposición también de negocios, venía un tipo también de emprendimiento, de negocios de la Universidad de Leipzig, Alemania. Y ellos venían aquí a buscar estudiantes, a cazar estudiantes de nuestra universidad y del TEC, ofreciéndoles cuáles eran algún proyecto específico de emprendimiento para llevárselos a Alemania. Con todo pagado, si el emprendimiento prometía para unas startups con todo beneficiado. Yo le pregunté por qué lo hacen ustedes y tienen. La respuesta es: el alemán no quiere emprender. El alemán no quiere emprender. No es como acá. Y el monitor lo identifica claramente. Pues están cazando talento acá de Europa y llevárselo.
Lo que quería preguntarte es, este Sí. es el panorama de, estás en un área donde estoy completamente, pero lidias, a diferencia de nosotros, con gente donde no quieren emprender. No quieren emprender. Es que, o sea, No, pero la pregunta es, en general, eso es una escuela de negocios, pero en general el español es menos emprendedor. sí. ¿Cómo vas? Pues yo sigo apostando por los problemas o sea, por los programas de marketing, bueno, en marketing, emprendimiento e innovación y luego toda la parte de Capital Venture. Yo sigo apostando. Esta parte de Capital Venture y de startups es más programas de administración y dirección de empresas, que tenemos una carrera que dirijo que es administración, dirección de empresas y marketing. Marketing, emprendimiento e innovación, que es un poquito más esta otra parte, o sea, intraemprender y emprender para empezar con el gusanillo, no es tanto emprender directamente, perfil de egresado emprendimiento. Y trabajar mucho con ellos, también les llevo a la parte a las empresas, bueno, el Ayuntamiento, por ejemplo, de Madrid tiene una parte de viveros, el de Valencia, con Juan Roch, el de Mercadona, que fue uno de los supermercados que ahora mismo en España está pegando muchísimo en calidad-precio, es como Zara en moda. Mercadona, les llevamos a los viveros en Valencia, es 1 hora y media de tren en el AVE y les llevamos a que vean diferentes emprendedores que están todos en un edificio, cada uno con una temática diferente. Y todo esto, Juan Roch ayuda a que mantiene el vivero de empresas y de emprendimiento, las incubadoras, innovación, incubadora y prototipado, y nos deja que lo veamos. Es verdad que es un día entero, es un día duro, es un coste para la universidad, porque pagamos o lo tienen que pagar un coste mínimo, porque si lo sacas con tiempo son el AVE, el tren de alta velocidad son 20 euros, más luego comer allí, o sea, tampoco es tanto, pero bueno, el día te salen $40, 50, y aprendes muchísimo. Y luego invitamos mucho también a ponentes puros y duros de startups en fases diferentes, ¿no? Del emprendimiento. Pero es verdad que cuesta porque en general, aparte, cuando tienes 20 años, 21, 22, que sales de la universidad, no tienes ni tanto plata, como dicen aquí, ni tanta plata como para invertir y lo poco que tienes no quieres perderlo. Y luego los papás te consienten hasta un punto en el caso de una clase media, en el caso de no siempre quieren financiar los proyectos, las ideas. Entonces, yo ahí lo que animo es un poco a eso, a la parte, a mí me ha ayudado mucho el intraemprender, o sea, a ver, trabajas con el dinero de otros, que también es una responsabilidad y un compromiso, porque y también es tu reputación a nivel currículum. Quiero decir que si vas de fracaso en fracaso, que es lo que suele pasar en emprendimiento muchas veces, aunque no se cuente, por falta de visión o por falta de innovación o por falta de ser arriesgado o decir, oye, va todo el mundo en contra de esta innovación, pues a lo mejor es que estoy yo equivocada. Pero es que si vuestro pálpito no está equivocado, es distinto y tenéis recursos, yo animo a que lo hagáis. Pero es mucho más fácil que a veces se haga con dinero de otro, aunque sea, suene mal, o sea, en una empresa con unos riesgos que también son mucho más relativos. El dinero de otro no solo me refiero a que inconscientemente gastéis el dinero de otro, sino a que cuando una empresa ya funciona y estáis innovando en propuestas que ya han funcionado, el riesgo tampoco es tan grande como empezar algo de cero. Y en el caso, por ejemplo, no sé si he contestado, en el caso también antes que comentábamos, que no me acuerdo del nombre, como he hablado con Kenny, Ken, del primer chico de la aplicación. Yo también veo ahí, aparte de como desarrollador o como ingeniero, yo también veo otras propuestas de valor, como por ejemplo, nosotros tenemos una aplicación dentro de la universidad eh, que un poco por estos motivos que decís de que la última clase tienes que tomar el autobús porque si no, no llegas a Cartago, todo esto, nosotros también tenemos un problema en ese sentido
Y se ha solucionado con un chico que empezó con una aplicación como esta, más de horarios, más de autobuses, y ha generado una especie de carpooling, una especie de por zonas. Te llevo a tu casa o se organizan coches, se paga la gasolina entre todos o sí, todavía no son eléctricos, con lo cual la gasolina propia universidad, porque como ya es conocido en la universidad, ya tiene su, entre comillas, brand awareness, ¿no? Ya se le conoce, sabes que lo que desarrolle pues, puede llegar a ir bien. Y luego la seguridad dentro de esas rutas, como son alumnos de la propia universidad, pues se da por hecho que son gente normal, que no te van a, ¿no? Aquí también tienes menos problema de peligro. También puede luego a partir de ahí seguir generando e incluso vendiendo. Nosotros tenemos una que se llama BlaBlaCar, que creo que también es como el carpooling aquí, que se viaja por toda España, incluso yo creo que fuera. La compró una marca de autobuses porque veía que todas las rutas terrestres que tenía de Extremadura, Málaga, es que no tenían sentido. Tardaban 7 horas y BlaBlaCar tenía las rutas de los coches hasta arriba y tardabas 3 horas menos. Entonces recogían en un punto muy concreto, pues por ejemplo aquí en un punto central. Si tenías la suerte de que las personas vivían en tu barrio, en San Pedro, vivían en un barrio cercano, todavía mejor porque te recogen ahí y te dejan en destino, pues en una ciudad principal. Pues no sé, a lo mejor aquí sería Guanacaste o sería Punta León, a lo poco que conozco Manuel Antonio. Si vas en un destino en el que paran, pueden parar y si no, en el final. Con lo cual te viene fenomenal. Y luego eso lo han vendido a esta marca de autobuses y están ahora generando otras aplicaciones y desarrollando otras aplicaciones. Lo que tienen son grupos de WhatsApp, digamos. Por si no saben qué es como que una persona dice, bueno, salgo hoy de Sabana a las 3 de la tarde hacia San Carlos, digamos, y la gente se pone de acuerdo y le paga la gasolina, ¿verdad? Eso es igual que BlaBlaCar. Sí, no hay ningún Y eso era- ahí, y es súper. Es opción de la universidad, digamos. Aquí, por lo menos yo, que soy de Cartago y que tengo clases, no sé, y días que salgo a las 9:30 de la noche y tengo que someterme a la pesadilla voluntaria de viajar para acá, que mi marca, bueno, usted no sé, de hecho no lo conoce, pero no lo conozca nunca. No sé cuánto lo que no marca, si se lo ven, es una buena experiencia, hay cucarachas en los buses. Madre mía. Básicamente, yo me serviría, o sea, me encantaría tener una aplicación en la que yo pueda contactar a alguien para hacer carpooling y decir, bueno, claro, veamos todos en Ipetil y de ahí partimos para Cartago y más camino, ok, siento que es una gran oportunidad, como lo que le decía, ¿no? Comercializar anuncios, siento que se fue para él, es un muy buen programador y es una persona ya profesional que está estudiando la segunda carrera. La segunda carrera. Y de verdad siento que esa puede ser su carta de presentación y puede llegarle a generar muchos más, digamos, siento que tal vez no es tanto centrarse en la app como tal, sino que la app sea lo que le genere leads para otras cosas, ¿no? Efectivamente. Mi estudiante no está esta mañana en clase y habla un montón de leads y de conversiones. Es que le echa mucho de menos. Le eché de menos porque hemos hablado de toda la estrategia de modo de conversión, bueno, toda la parte digital. Pero porque el otro día hablamos mucho nosotros de eso también, tú y yo hablamos mucho de esa parte. Sí. Entonces, hoy digo, mira, hoy, pero bueno, da igual, además la ha grabado, o sea que la puedes ver. Esa era diferente, era más bueno, digitalización y compra, conversión, monetización. Pues ¿tenéis más preguntas? Bueno, me gustaría preguntarle más sobre tu experiencia ya aquí en Costa Rica, si ha notado algún vacío que hace falta, que hay que llenar para innovar. Oye, BlaBlaCar, lo echo de menos, porque me encantaría poderme mover mucho más, irme a todas partes los fines de semana y le decía a Carlos, me estaba costando un poco encontrar lo de los transfer, que allí tampoco tenemos, bueno, hay transfer del aeropuerto, zonas muy concretas, ¿no? Un BlaBlaCar que sea seguro, lo que decimos, aunque se moviera en grupos de WhatsApp, grupos de redes sociales,
una plataforma. En España esto fue complicado porque aunque España es seguro, y de hecho a mí me lo dicen muchísimo, bueno, hasta los alumnos me dicen, usted está loca, profe, pero ¿cómo se mueve tanto en BlaBlaCar? Y dice, yo me voy por todos los lados por ahí con BlaBlaCar. Porque es verdad que voy con mi coche, pero hay miércoles, jueves que digo, me voy a trabajar a Málaga, que está 5 horas y media en un coche, que tengo una casa allí, digo, me voy a teletrabajar y descanso un poco, veo la playa y tal. Y cuando nos llueve mucho en Madrid y hace mucho frío, 10 grados, digo, me voy a trabajar. Y es que, o sea, sales a lo mejor te has levantado a las 7 de la mañana, estás toda la semana trabajando y a las 3 de la tarde coges tu BlaBlaCar y es que alguien que te lleve y te vayas hablando, además, o sea, culturalmente aprendes un montón. También es verdad que yo soy de marketing, quiero decir que a mí me encanta la parte sociológica, la parte cultural, la parte de compartir, pero llegas a tu destino bien, dejas reseña. Es verdad que ahí somos un poco a veces, no sé, las empresas, esto es una startup en principio que ahora, bueno, yo creo que cotizo en bolsa y por eso lo compró un mercado fuerte de autobuses. Por eso yo creo que yo esto sí que lo he hecho menos porque en España al principio en la cuestión de seguridad no teníamos seguridad si esto, porque además eran un poco, empezó a aparecer también mucho tema de violaciones grupales, de que no sabías porque tenemos muchísima inmigración y no sabíamos quién te cogía en el BlaBlaCar. Entonces, claro, lo de salir más tarde de las 6 de la tarde, que para mí es lo normal, salir de trabajar e irme y llegar a las 12 de la noche, pues era como, pero en seguridad, como tienes un montón de reseñas, te van clasificando por embajador, por superdriver, por tal, y viene todo, que ahí a veces también somos un poco conformistas, y yo misma la primera, tienes algún caso que no es tan, no de miedo, de pasar miedo, ¿no? Pero no es tan agradable la persona. Tuvimos un caso que nos metió un montón de gente ahí en el coche atrás y veníamos todas como sardinas en lata 5 horas y media diciendo, joder, no dijo que iban 2 o 3 como mucho, y aquí vamos 3 apretadas, casi 4 querían meter, ¿no? No paraba en los destinos, a veces queríamos parar al baño y 5 horas y media. Pues ahí, como luego la experiencia en general no es mala, porque sí que te dejan un poco en puerta a puerta, es segura la conducción, o sea, hay otras cosas positivas, como que no acabas de dejar una reseña mejor o peor y la plataforma sigue aumentando en número de personas, sigue aumentando en popularidad. Entonces, bueno, no sé, hay veces que ahí también hay que ser más críticos porque si no una aplicación así, quizá en Costa Rica, pues si no eres crítico con la seguridad, no generas confianza, con lo cual no tiene sentido. O sea, me refiero que, pero yo estoy echando mucho de menos. Y, por ejemplo, en España, en cambio, he hecho mucho más de menos. Bueno, Uber tenemos, pero recuerdo cuando estuve en México, aquí he visto Didi también, puede ser, pero Didi es chino, ¿no? ¿O es competencia? No es chino, es que nosotros teníamos un Didi en China, pero no sé si es lo mismo. Didi para comer. O sea, para comer, no, ¿para qué era Didi? Es que como tuvimos que descargarnos viaje y comida. Que me ha sorprendido, porque digo, pensaba que solo estaba en China. Pero nosotros en España, sí, Uber normal y Uber, o sea, conducción y Uber Eats sí, pero por ejemplo había un servicio creo que aquí también lo hay, en México, aluciné total, el Rappi, que te vas, aquí también lo hay, o sea, en España no, llévame dinero a mi casa, o llévame el gato a mis padres, que me voy de viaje, o llévame, yo eso dije... En España esto falta, no lo he visto. Pues que ahí yo creo que como la distancia también es más, bueno, no sé si más corta, bueno, aquí no sé las distancias. En España son cortas y aquí también supongo que sois familiares por lo que veo. Como que ya de paso haces visita, te llevas el tupper de tus padres de comida y le dejas el perro o el gato. No sé, pero el Rappi o lo de sacar dinero, eso sí que no lo había visto nunca. El sacar dinero a un cajero y el Rappi te lo lleva, o sea, que hacemos, en España hacemos Bizum, pero no sé, aquí yo echaba menos un BlaBlaCar, me hubiera movido, bueno, no me he movido tanto porque tenía el compromiso aquí, pero que yo creo que a Manuel Antonio no perdí mucho tiempo, pero se pierde tiempo a veces en buscar información. Si hubiera un BlaBlaCar seguro, estaría moviéndome todo el día. Y luego no sé qué más cosas, yo lo del café no sé si lo tenéis suficientemente explotado, pero me parece una pasada el café aquí. Soy muy cafetera y creo que ahí las experiencias gastronómicas con las empresas de café, incluso los herederos de empresas de café,
yo creo que tienen ahí un intraemprendimiento importante, que es toda la parte de experiencia, de experiencias con propuestas de valor nuevas, con digitalización, con lo que os decía antes de enoturismo, o sea, de incluirlo más en las rutas. Nosotros con el vino hacemos muchísimo de eso. Entonces, las empresas que sean, que ya tengáis, no sé, no sé si hay algún padre de alguien, esta mañana había dos chicos, pues padres de alguien que tengan empresas y las vayáis a gestionar, pues un poco que vayáis a gestionar alguna empresa de estas desde la dirección de empresa o de marketing, el generar experiencia nueva, el generar innovación nueva, nuevas propuestas de valor en esto, ¿no? En que más que vender un producto, vendáis una experiencia, servicio, experiencia y en digital hacerla grande, amplificar. A mí eso me parece un reto en cualquier país. Aquí no estoy tan segura como lo tenéis. A lo mejor ya está. Bueno, y explotar la parte, me encanta toda la parte de playas, de lo poco que he visto de fauna. Manuel Antonio, es que vamos, mira, más llegar a mi habitación me encontré ahí un camaleón, digo, pero ¿qué es? Un gecko, ¿no? Creo que se llama, que hacía pa, pa, pa. Digo, están llamando a la puerta por la noche ya y resulta que era un animal. Digo, ¿pero qué es esto? Ven- Ah, Están preguntando si nos puedes dar la opinión sobre las innovaciones tecnológicas y qué tendencias hacen. las tendencias en fintech, ¿os referís a empresas de tecnología, también banca, por ejemplo, todo tipo de empresas, fintech? Vale, yo no sé si es el mismo término. Pues en España están apareciendo muchísimas empresas, eh, o sea, mucha banca online. Y la experiencia está siendo muy buena. Hay muchísima confianza, eh, tienes menos comisiones, incluso puedes gestionarte tú a nivel patrimonio que tengas poco en criptomonedas, está súper de moda en España en inversiones, en fondos, en, no sé, aquí las cripto y las Bitcoin, pero bueno, allí todos los millennials están ahí a tope. Y a veces le digo a mis alumnos, ¿estás perdiendo dinero? Ok, y me dicen, estamos ganando, ¿qué vamos a perder? Que estamos con, y todo lo hacen desde cuentas que abren ellos con, está evolucionando mucho y en general yo creo que es un sector que tiene todavía mucho potencial, a pesar de que la IA eh, puede hacer cierto daño si no tenemos pensamiento crítico y somos capaces de liberar nosotros a la IA. En este tema de fintech ya hay muchas aplicaciones que te ayudan, bueno, de inteligencia artificial que te ayudan también, son como tu financiero, ¿no? Y en España, que es el mercado que más conozco, en crecimiento absoluto y en confianza absoluta también. Nada, nos tenemos que ir. Es que hoy he hecho la Sí, presentación sí más corta por eso, respondió. porque sabía que eh, tenía la presión del tiempo. Me puede estar una foto Alejandra de hoy. La verdad, hacer puntos que para seguir, cuando lo haya. La propia Alejandra me recibe. No, muchísimas gracias. Que ojalá tarde menos en volver y de verdad que va a haber contigo y todos con el. Pues muchas gracias, Ken. Que invite Percy a otras y a otras jornadas con Carlos y cuento más de marketing digital o de emprendimiento con casos más startuperos. Que como era una charla muy corta y muy introductoria, digo, no sé hasta qué punto si me pongo en tema muy técnico me van a entender. Muchas gracias, Ken. Muchas gracias a todos. Y encantada. Os dejo mis redes, no sé si queréis. Sí, sí, pues, tocarla. Ahí buscando ya en Google. También tengo algunos libros pero son, y artículos, pero son más de marketing. Hay uno nada más
Se puede descargar los capítulos gratis, pero también ayuda en la de regalos, bueno, tenemos jóvenes integrados. A través de la negocio y más integrados, un capítulo ahí, el 8, que es como una hoja de ruta, que es un poco estrategia de ejecución. Y luego hay otro que es más hospital, más tipo hospitales y que se sigue y deja hablando una vez gratis. Y luego bueno, esta con todo. Pues sí, aquí. No tengo TikTok. Ya he decidido que no quiero más redes. Porque no me da tiempo de hacer más. Ay, no, cualquier cosa. Este sería Instagram y cualquier cosa también que están de nombre apellido sale cualquier me podéis contactar y ayudo en lo que necesitéis. Gracias, gracias, Profesor. Gracias, Percy, También. por todo esto. Pues, ya listo.